Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Se acostó Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarjau, Miguel y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades fuertes en Judá, pero entregó el reino a Joram, porque era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre, y cuando se afianzó en él, pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo por el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David, a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos. Y en sus días se rebeló Edom debajo de la mano de Judá y se proclamaron un rey. Pasó Joram con sus jefes y con todos sus carros. Se levantó por la noche y batió a los de Edom que le tenían cercado, a él y a los jefes de los carros. Así se rebeló Edom debajo de la mano de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo se rebeló Libná debajo de su mano, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo altos en el monte de Judá, incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. Le llegó un escrito del profeta Elías que decía: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David: ¿por qué no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la casa de Ahab, y también porque has dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre, que eran mejores que tú? He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de entrañas tal que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. Excitó Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes, que subieron contra Judá y lo invadieron llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías, el menor. Después de todo esto, le hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre, y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió fuego, como lo había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie le llorara, y le sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22.
los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores, de suerte que llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Tenía Ocosías 42 años cuando empezó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre le instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram. En Ramot de Galaad, los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Jizril para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jizril para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Este visita a Joram vino de Dios para que se reúna Ocosías, pues llegado allí salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías que se hallaban al servicio de Ocosías y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Jehoseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Jehoseba, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Jehoyadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. 6 años anduvo escondido con ellos en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 36. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún en la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando asentó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba condensó las nubes, cuando afianzó las fuentes del abismo, cuando al mar dio su precepto, y las aguas no rebasarán su orilla. Cuando asentó los cimientos de la tierra, yo estaba allí, como arquitecto, y era yo todos los días de su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, dichosos los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y haceos sabios, no la despreciéis.
Dichoso el hombre que me escucha velando ante mi puerta cada día, guardando las jambas de mi entrada, porque el que me halla ha hallado la vida, ha logrado el favor de Yahvé, pero el que me ofende hace daño a su alma. Todos los que me odian aman la muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 12, 20, 25, 13, 1, 25. Muerte de Herodes. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y, habiéndose ganado a Blastro, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle: «Es un Dios el que habla, no un hombre». Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor, porque no había dado la gloria a Dios, y convertido en pasto de gusanos, expiró. Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía. Entretanto, la palabra de Dios crecía y se prolongaba. Bernabé y Saulo volvieron, una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Misión de Bernabé y Pablo, Asamblea de Jerusalén. La misión. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. En Chipre, el mago Elimas. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que vivía con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios, pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al precónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno de Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: «Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado». Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Entonces, al ver lo ocurrido, el precónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Llegan a Antioquía de Pisidia.
Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó, hizo señal con la mano y dijo: Predicación de Pablo ante los judíos. Israelitas, y cuantos teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido, y durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra, por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, pidiendo un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a éste y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor, antes de su venida, un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí, aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 190. Las lecturas de hoy contienen 2 ejemplos dramáticos de juicio divino. En primer lugar, por sus crímenes de asesinato de sus hermanos, y por prevenir a Judá, Joram es herido por Dios con una enfermedad en el vientre, como profetiza Elías. En segundo lugar, después de permitir ser adorado como un dios, Herodes Agripa es herido por un ángel y expiró comido por los gusanos. Estos tristes ejemplos demuestran la gravedad del pecado para nosotros. Los hombres en el poder, teniendo la oportunidad de hacer un gran bien, terminan pecando contra el Señor y sufren las terribles consecuencias de sus acciones. Asimismo, el mago llamado Bar Jesús es herido con ceguera tras intentar evitar la propagación del Evangelio. El pecado trae la muerte como su consecuencia natural. Sin embargo, si recurrimos a la sabiduría, nos dice: pues quien me encuentre, encontrará la vida. La sabiduría está relacionada con el misterio de la creación, el origen de la vida. Ella dice que al principio, yo estaba como artífice junto a él, lo deleitaba día a día. Si nos deleitamos en Dios y en su sabiduría, encontramos la vida eterna. Memoriza uno de los versos del libro de los Proverbios y deleítate en la sabiduría de Dios, repitiéndolo a menudo hoy.